Mi madre, que quería mi herencia, me engañó para una reunión familiar con abogados. Pero cuando me entregaron los papeles, dije, qué gracioso, yo también traje los míos. Entonces, mi abogado entró y la sala quedó en silencio. Gracias por estar hoy aquí conmigo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es Josephine Meyers, tengo 32 años y actualmente vivo en Santa Fe, Nuevo México. Hace un mes, mi abuelo, Walter, falleció después de casi un año luchando contra una enfermedad cardíaca. Él fue la única persona en la familia que realmente creyó en mí y me guió hasta el final. Pensé que el funeral sería un momento para que la familia dejara de lado nuestras diferencias y honrara al hombre que construyó todo un imperio empresarial de la nada. Pero, menos de 2 días después del servicio, mi madre, un huracán, me llamó con una voz tan fría como el acero. Necesitamos reunirnos. Se trata de los bienes de tu abuelo. Yo sabía exactamente lo que se avecinaba. Mi madre, la única hija de Walter, nunca había entendido el valor del trabajo duro. Mientras él dedicaba su vida a construir Meyers Autopro, una cadena de talleres de reparación de automóviles en todo el suroeste, ella vivía de matrimonios cortos, tarjetas de crédito y su renuente generosidad. 3 días después, recibí un correo electrónico del abogado de mi abuelo, el señor Harris, notificándome la lectura del testamento. No esperaba nada, pero aún así llegué a tiempo a esa familiar habitación con paneles de caoba que olía a papel viejo y cuero. Sentados a mi lado estaban mi madre, mis 2 primos, Elliot y Vanessa, y el tercer esposo de mi madre, Robert. El señor Harris comenzó a enumerar tranquilamente pequeños regalos que mi abuelo dejó a amigos cercanos, empleados de mucho tiempo y una pequeña donación a una organización benéfica de animales, todo lo cual era completamente propio de él. Pero luego, me miró directamente y leyó, a mi nieta, Josephine Lee Meyers, le dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo todas las propiedades comerciales, inversiones financieras, bienes raíces y pertenencias personales, con la excepción de los artículos específicamente legados anteriormente. La sala quedó en un silencio sin aliento. Yo no podía respirar. Había asumido que los bienes se dividirían, o que mi madre, al menos, sería la heredera principal. Pero todo el patrimonio, los 18 talleres, las propiedades en Albuquerque, Tucson y ese terreno sin desarrollar en Utah. Ni siquiera había reaccionado cuando mi madre golpeó la mano en la mesa. Imposible. Estaba confundido. Léalo de nuevo. El señor Harris se ajustó las gafas con calma. Señora Lorraine, este testamento fue actualizado 6 meses antes del fallecimiento del señor Walter. Es legalmente válido y fue firmado en pleno uso de sus facultades mentales. Vanessa, siempre la hija favorita, rompió a llorar. No hay forma de que nos hiciera esto. Somos familia. Elliot, generalmente callado, solo me miró y negó con la cabeza. Robert apretó fuertemente su maletín, con los labios apretados en una línea. Me quedé allí, tratando de mantener la compostura. Por dentro, estaba aturdida, pero una parte de mí entendía. Este era el resultado de años que él había pasado observándome trabajar duro, sin pedir, sin suplicar. Recordé esas noches en las que me llamaba al taller principal, me entregaba informes de ganancias y me preguntaba, si este mes estamos un 12% por debajo, ¿cuál es el primer costo que recortarías? Solía hacerme sudar, pero él siempre asentía con aprobación cuando daba respuestas prácticas y sin rodeos. Lo recordé decir una vez, mientras comíamos en una hamburguesería de carretera, los activos son herramientas, no trofeos. Quien sabe usarlos sabiamente, ese es quien debe poseerlos. Nadie más en esa habitación lo entendió, excepto yo. Mientras salía de la oficina del abogado, mi madre me acorraló en el estacionamiento. Esto no ha terminado, Josie. No voy a dejar que esto pase. La miré, no con ira, solo con arrepentimiento. No tomé nada. Solo estoy honrando sus deseos. Ella se burló. ¿Y qué valor tiene la palabra de un viejo moribundo de todos modos? Apreté el puño, pero no le respondí nada. 3 días después de la lectura del testamento, recibí un mensaje de texto de mi prima Vanessa. Este sábado por la noche, toda la familia se reúne en casa del tío Greg.
Mamá dice que tienes que venir, absolutamente. No faltes. El mensaje era corto, pero la trampa apestaba a kilómetros de distancia. Sabía que esta reunión familiar no iba a ser una cena amistosa. Con mi madre, Lorraine, ninguna cena lo era. Cada comida era un escenario, y esta vez ella era claramente la directora de una escena diseñada para acorralarme y presionarme para que entregara lo que ella todavía creía que le pertenecía por derecho. A pesar de mis dudas, fui. No me escondí. No me escabullí. Esa fue una de las lecciones más importantes del abuelo Walter: no necesitas hacer ruido, pero nunca te rindas. Llegué a casa del tío Greg exactamente a las 7 de la tarde en punto. La puntualidad como una prueba. La casa estaba en silencio al final de una calle sin salida en un tranquilo suburbio de Flagstaff. De niña, había sido el lugar para las cenas de Acción de Gracias. Pero esta noche, se sentía más como entrar en una sala de juntas donde no había sido invitada. En el momento en que se abrió la puerta, el aire cambió. La iluminación estaba atenuada de forma antinatural. Las velas aromáticas eran abrumadoras, y cada par de ojos ya estaba fijo en mí. En la sala de estar estaban mi madre, Robert, su esposo, Vanessa, el tío Greg, y un hombre con un traje gris, cabello engominado y un maletín de cuero. Nadie tuvo que decirme quién era. Por la forma en que me miraba, evaluando, calculando, supe que no era un amigo de la familia cualquiera. Mi madre sonrió, con el tipo de sonrisa que usan los agentes inmobiliarios para vender embargos. Josephine, llegaste justo a tiempo. Este es el señor Calvel, el asesor legal de nuestra familia. Entré, sin sentarme aún. Simplemente asentí. ¿Desde cuándo esta familia tiene un asesor legal, mamá? Desde que decidiste quedarte con lo que no te pertenece, dijo ella, todavía dulce, pero con una hoja inconfundible al final. Tomé el único asiento libre, una silla de madera rígida, notablemente distante de la mesa de café, y coloqué mi bolso a su lado. Vamos al grano. ¿Esto se supone que es una reconciliación o estamos montando una sala de audiencias privada? El señor Calvel habló, con voz profunda, medida y clara. Esperamos una negociación razonable. Los acontecimientos recientes han alterado claramente a la familia. La herencia de Josephine de todo el patrimonio podría tener consecuencias legales, particularmente si hay alguna sospecha sobre la validez del testamento. Levanté una ceja, manteniendo mi tono neutral. Walter redactó su testamento estando completamente lúcido. 2 médicos lo confirmaron. El abogado Harris lo supervisó. Cada documento está en orden. ¿Cuál es la sospecha? Mi madre se recostó, con los brazos cruzados. No te engañes, José. Te quedaste a su lado todos los días. Le susurrabas, él era vulnerable. Siempre te mimó. Vanessa interrumpió. Simplemente no creo que él cortara a su propia hija y te diera todo a ti. No es justo. Me giré hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué no estabas allí cuando fue hospitalizado? ¿Cuándo necesitaba a alguien para revisar sus finanzas? ¿Cuándo olvidó la contraseña de su banco? ¿O cuándo me pidió que confirmara la extensión del contrato de arrendamiento para el taller de El Paso? El silencio invadió la habitación. El señor Calvel rápidamente sacó un documento de su maletín. Hemos preparado una propuesta de transferencia, no de todo. La familia simplemente le pide a Josephine que devuelva la propiedad de la compañía y la cartera de inversiones. A cambio, ella puede quedarse con las propiedades de Tucson y una suma financiera fija. Mamá asintió como si me estuviera ofreciendo un regalo. Todos merecen su parte justa. Él no lo construyó para una sola persona. Metí la mano en mi bolso y saqué una copia certificada del testamento junto con la documentación de respaldo del abogado Harris. Nadie aquí entiende los deseos del abuelo mejor que yo. Ninguno de ustedes lo escuchó decir, los activos pertenecen a quienes los respetan. No rogué. No robé. Fui elegida. Y no voy a firmar nada. Mamá golpeó la palma de la mano en la mesa. No actúes como si fueras la única que lo entendió. Tienes mi sangre, y no dejaré que destruyas a esta familia. Me puse de pie, con la voz fría como una piedra. Nada se está destruyendo. Esta familia se pudrió hace mucho tiempo.
El abuelo finalmente tuvo la fuerza para cortar la podredumbre. Adiós. Salí de la casa del tío Greg esa noche, hacia el frío amargo de Flagstaff. Pero dentro de mí, un fuego ardía. No sentía tristeza. Sentía ira. No porque quisieran los bienes del abuelo, sino porque se atrevieron a retorcer el recuerdo del hombre que más respetaba en este mundo. De vuelta en mi pequeño apartamento en Santa Fe, abrí la caja fuerte que Walter me había dejado durante nuestra última reunión privada. Dentro había una carpeta que él había llamado el espejo de la verdad. Nunca me había atrevido a abrirla antes, en parte por respeto, en parte porque no estaba lista para enfrentar lo que había estado ignorando durante años. Esa noche, la abrí. Dentro había un cuaderno de cuero marrón lleno de su escritura pulcra y deliberada. Las primeras páginas eran registros de transferencias mensuales a mi madre, Lorraine, que se remontaban a 2005. Recorrí con mis dedos las columnas, cada entrada anotada con una claridad dolorosa. Marzo de 2010, $7.500 para Lorraine. Dijo que era para la matrícula de Vanessa, en realidad recibo de joyería en Scottsdale. Agosto de 2014, $12.000. Afirmó que era para reparaciones del techo. Más tarde vista de vacaciones en México con Robert. Noviembre de 2017, $9.000. Dijo que era para las facturas médicas de Elliot. Encontrada foto de una fiesta de boda en Las Vegas. Había al menos 37 entradas sospechosas que sumaban casi $400.000 en 15 años. Sentí como si hubiera tragado hielo, no por los números, sino por la audacia. Ella había tomado dinero bajo el pretexto de la familia, los hijos, la responsabilidad, solo para alimentar un estilo de vida construido sobre la vanidad y la autoindulgencia. Tomé mi teléfono y revisé el Instagram de mi madre, el que estaba lleno de publicaciones de vida sencilla pero plena. Una foto del 17 de noviembre me llamó la atención. Estaba de pie frente a un spa de lujo en Sedona, con la leyenda, renovando mi alma para poder seguir amando profundamente. Bendita autocuidado. Volví a las notas del abuelo de ese mismo día. $15.000. Lorraine lloró por teléfono. Dijo que Elliot tuvo un accidente automovilístico y no podía pagar las facturas del hospital. Transferido de inmediato. No había habido ningún accidente. Estaba segura de ello. Seguí revisando las viejas publicaciones de Vanessa. Una foto de 2016 mostraba a las dos sonriendo en un yate en Miami. La entrada del abuelo al mismo tiempo, $9.000. Vanessa diagnosticada con depresión, necesita una baja prolongada. Lorraine solicita apoyo financiero. Imprimí cada foto, capturé cada leyenda y cotejé cada transacción del diario. Cuanto más profundizaba, más perturbador se volvía, no solo el engaño, sino todo un ecosistema de manipulación construido sobre la culpa, las lágrimas y el afecto performático. Llevé copias de los materiales a mi abogada, Ellen Barker, una mujer aguda y eficiente, conocida por manejar disputas de herencias en todo Nuevo México. Después de leer el diario, levantó la vista, con voz tranquila pero firme. Tienes una mina de oro. Si te demandan, esto es tu escudo. Si siguen presionando, esto es tu espada. Y si quieres que la verdad salga a la luz, esto es tu foco. Asentí. No busco venganza. Solo quiero que paren. Él encerró el libro. A veces, para hacer que la gente pare, tienes que dar el primer paso. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Elliot. No me di cuenta de que esto se había puesto tan serio. Solo estaba haciendo lo que me decía mamá. Lo siento. No respondí de inmediato, pero sabía una cosa con certeza, la próxima batalla no sería por cenas pasivo-agresivas o sonrisas falsas. Se libraría con evidencia, lógica y el tipo de verdad implacable que obliga a quienes se esconden detrás de la familia a enfrentar el daño que han hecho. Apagué las luces, pero mi mente nunca había estado tan clara. El mensaje llegó un frío lunes por la mañana, justo cuando salía de una reunión con el equipo de gerencia de nuestra sucursal de talleres de Albuquerque. Un nombre que no reconocía apareció en la pantalla, Vanessa Legal Advisory Group. Estimada señorita Josephine Meyers, representamos a Lorraine Beckett y a los miembros de su familia para solicitar que cese inmediatamente cualquier interferencia con los bienes de propiedad conjunta, pendientes de procedimientos legales.
Se le acusa de explotar a una persona mayor con capacidad mental disminuida para obtener ganancias financieras personales, mediante la manipulación del testamento. Lo leí 3 veces. Cada vez, las palabras se hundían más en mi pecho. Me senté en mi coche durante casi media hora. No porque estuviera en shock, sino porque estaba furiosa. Habían cruzado oficialmente la línea. Esto ya no era presión familiar. Esto era guerra. Un asalto legal a mi integridad y al legado de mi abuelo. Inmediatamente reenvié el correo electrónico a Ellen. Mi turno. Menos de 10 minutos después, ella llamó. No están registrados en la barra de abogados de Nuevo México. Vanessa Legal Advisory Group es una firma de asesoría, no un bufete de abogados. No tienen la autoridad para representar a nadie en un tribunal civil. ¿Así que me están estafando? No del todo. Es lo que llamamos intimidación con sabor legal. Si respondes o firmas algo que adjunten, podrían usarlo como admisión implícita en futuros procedimientos. No voy a firmar ni una maldita cosa, pero Ellen, me están acusando de manipular a mi abuelo cuando se estaba muriendo. Ellen hizo una pausa, luego habló lentamente. Necesitamos atacar primero, y sé exactamente cómo. 3 días después, Ellen y yo nos reunimos con el Dr. Everett, el médico de cabecera de mi abuelo Walter. Un hombre de unos 60 años, de complexión delgada y un comportamiento profesional sereno. Había cuidado al abuelo durante casi 8 años. Después de explicarle por qué estábamos allí, asintió y dijo con firmeza: firmé una declaración oficial certificando que Walter estaba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento en que modificó su testamento. Estoy totalmente preparado para testificar en la corte si es necesario. ¿Hay alguna grabación o nota escrita?, preguntó Ellen. Sí, como parte de la política de nuestra clínica, grabamos las sesiones de asesoramiento legal con el consentimiento del paciente. Walter dio permiso explícito. Casi me levanté de mi asiento. ¿Así que declaró claramente por qué me eligió en su testamento? Clarísimo y categórico. Solicitamos copias de la grabación y de sus últimos 6 meses de documentación médica. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. Si mi madre intentaba acusarme de coaccionar a un anciano frágil para que cambiara su testamento, yo le mostraría. No necesitaba coaccionar a nadie. Él tomó su decisión, y predijo que esto sucedería. Ellen me aconsejó que guardara silencio en los medios y que ignorara todas las llamadas, mensajes o correos electrónicos de Vanessa Legal Advisory Group. Mientras tanto, ella enviaría un cese y desista exigiéndoles que detuvieran la intimidación o se enfrentarían a una contrademanda por difamación y acoso. Pero los subestimé. Esa misma noche, apareció una publicación de blog, compartida en Facebook por una vieja amiga de mi madre. Nieta ambiciosa presiona a abuelo moribundo para que cambie el testamento, una tragedia familiar americana moderna. La publicación nunca mencionaba mi nombre, pero cada detalle era inquietantemente preciso: un dueño de un taller en Santa Fe, mi edad, mi profesión. Una campaña de desprestigio, indirecta, pero quirúrgica. Los comentarios llegaron rápido: los niños de hoy solo esperan que los viejos mueran y les arrebatan el dinero. Es tan fácil manipular a los ancianos, es desgarrador. Apagué mi teléfono, pero ya era demasiado tarde. Viejos amigos, compañeros de trabajo, me estaban enviando mensajes. No acusando, sino preguntando suavemente, indirectamente: ¿es verdad? Me senté en la oscuridad y miré el anillo que el abuelo me dio cuando me gradué de la universidad. Dentro, estaba grabado: te lo ganaste. Susurré: abuelo, están pisoteando todo lo que construiste. Pero no me rendiré. A la mañana siguiente, Ellen envió su primera carta a su lado. Sin amenazas, solo un archivo de audio de 12 minutos. La conversación grabada de Walter con el Dr. Everett, donde explicaba por qué no le dejó nada a Lorraine y por qué creía que yo era la única persona con la integridad y la fuerza para proteger lo que él había construido. Al final, dijo: no estoy dejando dinero. Estoy dejando valores. Y sé que Josephine lo entenderá. El sábado por la tarde, estaba revisando los libros en la sucursal del taller de Santa Fe, cuando escuché el timbre. Era raro que alguien entrara por la puerta de cristal a esa hora, pero cuando levanté la vista, me quedé helada. Allí, bajo el sol de la tarde, estaba Elliot. Mi primo de 19 años,
que se había sentado en silencio durante la reunión familiar anterior, como si nada de aquello le importara, ahora estaba de pie frente a mí, con los ojos hundidos, una pequeña mochila raída al hombro. Abrí la puerta. «¿Qué pasa, Elliot?» Tragó saliva con dificultad, su voz áspera por el cansancio o por haber pensado demasiado. No sé a dónde más ir. Me hice a un lado, haciéndole señas para que entrara. Le preparé una taza de té de jengibre y me senté en la silla de plástico junto al escritorio. No habló de inmediato, solo se sentó en silencio, con los ojos fijos en el frío suelo de baldosas, las manos fuertemente entrelazadas. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó sin mirarme. «¿Ahora qué? ¿Sobre las facturas falsas del hospital? ¿Sobre esa supuesta beca el año pasado? ¿Sobre cómo mamá le pidió dinero prestado al abuelo para abrir una tienda de ropa y luego se lo transfirió al tío Robert?» No respondí. Asintió como confirmando lo que acababa de admitir en voz alta por primera vez. «La escuché por teléfono anoche. Le dijo a Vanessa que si no podía sacarte dinero, todo lo planeado desde febrero se desmoronaría. También dijo que el fallecimiento del abuelo fue en un buen momento, pero no del todo conveniente». «¿Escuchas eso?». Llamó a su muerte una caída estratégica. Apreté la mano que tenía en mi regazo. «¿Le dijiste algo?». Solo le pregunté si de verdad lo decía en serio, y ella dijo: «Gente como el abuelo Walter no necesita la lástima de nadie». Elliot levantó la vista. Por primera vez, lo vi en sus ojos, ya no era el niño aturdido mimado por su madre, sino alguien que despertaba, herido, pero real. «Hermana, quiero irme de casa. No puedo vivir más allí. Pero no tengo nada. Ni dinero para el alquiler. Ni idea de por dónde empezar». «¿Podrías?», dudó incómodamente. «Dejarme quedarme contigo unas semanas para que pueda encontrar trabajo y quizás, si es posible, aprender a trabajar contigo». Me quedé en silencio un momento. Me había preparado para cada movimiento, enfrentando a mamá, Robert, Vanessa, pero nunca imaginé que Elliot los dejaría. Sonreí y me puse de pie. «Mi apartamento tiene una habitación libre, pero si te quedas, nada de holgazanear jugando con el teléfono todo el día». Él esbozó una sonrisa suave y agradecida. «Me levantaré antes que tú». Esa noche, llevé a Elliot a casa. El apartamento solo tenía 2 dormitorios, pero era lo suficientemente cálido para reconstruir. Puse una manta gruesa en la cama supletoria, y él me ayudó a organizar los viejos libros del abuelo. Elliot se adaptó rápidamente. Consiguió un trabajo como asistente de taller, mientras yo le enseñaba a procesar pedidos, controlar el inventario y manejar las quejas de los clientes. No se quejaba. Al contrario, prestaba mucha atención, hacía preguntas detalladas sobre cada paso y empezó a anotar las preferencias de los clientes. Un día, después de que cerramos el taller, se giró hacia mí y me dijo: «¿Recuerdas cómo el abuelo siempre nos recordaba que revisáramos el sistema de aire acondicionado antes de mayo?». Lo miré un poco sorprendida. «¿Cómo recuerdas eso?». «Porque cada abril maldecía esos filtros de aire». Ambos estallamos en carcajadas, reímos en medio de la tensión, mientras los rumores seguían extendiéndose en línea como una fiebre persistente. Empecé a ver lo que el abuelo Walter había visto una vez en Elliot, una observación aguda, una cautela reflexiva y un creciente sentido de gratitud en el chico que alguna vez fue considerado el heredero por defecto. Una semana después, mamá le envió un mensaje de texto a Elliot. «Si vuelves allí, nunca te perdonaré. ¿Recuerdas quién pagó tu escuela?». Elliot me mostró el mensaje. Le pregunté: «¿Quieres responder?». Sacudió la cabeza. «Responderé viviendo de manera diferente». Le tomé la mano. Por primera vez, realmente sentí que ya no estaba sola. 4 días después de que Elliot se mudara conmigo, Ellen me envió un correo electrónico con el asunto: «Es hora de contraatacar». Adjuntó un archivo de más de 80 páginas, la evidencia legal completa que confirmaba la validez del testamento del abuelo Walter. Se incluían una copia de la conversación grabada entre él y el Dr. Everett, sus evaluaciones psiquiátricas regulares de los últimos 6 meses de su vida y declaraciones firmadas por los 2 testigos presentes durante la actualización del testamento. Todo era hermético, imposible de refutar. Esa tarde, Ellen, Elliot y yo nos sentamos en la oficina temporal del abogado para discutir la estrategia.
Ellen extendió los archivos frente a nosotros, marcando cada uno con notas adhesivas amarillas. Les enviaremos una copia. Sin amenazas, sin lenguaje duro, solo una verdad fría, clara e innegable. Elliot echó un vistazo a la lista de documentos, sus ojos se abrieron al ver una página con la firma de su propia madre Lorraine, de la conciliación financiera de 2020, que claramente indicaba que había recibido $25.000 del abuelo Walter para uso personal, no reembolsables. Ellen señaló esa página. Si siguen acusándote de manipular al señor Walter, no solo contraatacaré. Presentaré una contrademanda por falsificación intencional de pruebas y acoso a la herencia. Asentí, mi voz firme. ¿Envíalo? 3 días después, Ellen recibió una respuesta de Vanessa Legal Advisory Group, que ahora se había renombrado a Beckett Family Advocacy Services, probablemente para eludir la asociación con el caso anterior. Estaba revisando las grabaciones de la cámara del taller esa tarde cuando mi teléfono vibró. Josephine, dijo Ellen con presteza. No tienen más movimientos. ¿Qué quieres decir? Acabamos de recibir una carta de desistimiento, incondicional. Se dieron cuenta de que la grabación, la documentación médica y el registro financiero se volverían en contra de cada una de sus afirmaciones. Quité las manos del teclado. No se sentía como una victoria, más bien como un frío tipo de alivio. Sin disculpas, sin admisión de errores, solo silencio como forma de retirada. Elliot estaba limpiando los estantes de herramientas fuera del taller. Salí y simplemente dije, retiraron la demanda. Él dejó el trapo, me miró por un largo momento y luego asintió. Entonces, ¿realmente se acabó? No respondí de inmediato. Miré hacia la brumosa cordillera de Nuevo México donde el abuelo Walter me había llevado de campamento por última vez 3 meses antes de fallecer. No, pero es el primer paso. Esa noche, Ellen y yo nos sentamos para repasar los siguientes pasos: confirmación final de la validez del testamento ante el tribunal local, presentación de documentos de transferencia legal para todos los bienes a mi nombre, incluyendo la cadena de talleres Meyers Auto Pro, la cartera de inversiones y los bienes inmuebles en Flagstaff, Tucson y Las Cruces, establecer un nuevo fideicomiso para Elliot como parte del plan de sucesión que el abuelo Walter había sugerido una vez. Después de que Ellen se fue, me senté sola en la sala de estar. Elliot ya estaba dormido, su vieja mochila todavía colgando junto a la silla, como un recordatorio silencioso de que no todos eligen el camino correcto desde el principio. Pero todos merecen una oportunidad para corregir las cosas. Alrededor de las 9 de la noche, sonó mi teléfono. Era Vanessa. No contesté. Pero luego, llegó un mensaje de texto. Josephine, sé que lo que hizo mamá fue demasiado lejos. No sé qué decir. Solo que, si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. Aunque sea solo para escuchar. Leí el mensaje una y otra vez. Sin excusas, sin justificaciones, solo un silencio muy humano. Todavía no he respondido, pero sé esto, llegará un momento en que ya no necesite luchar. Solo necesitaré hablar. El abuelo dijo una vez, la justicia no siempre viene de un tribunal. Viene de cómo proteges lo que es correcto, incluso cuando nadie más lo hará. Levanté la vista hacia su foto en la pared, su sonrisa todavía tranquila, su mirada tan firme como siempre. Esa primavera, me convertí oficialmente en la propietaria de la cadena de talleres Meyers Auto Pro, un nombre ligado a toda la vida del abuelo Walter. Pero, en lugar de organizar una celebración o emitir un comunicado de prensa, pasé mi primera mañana como dueña sentada con los técnicos veteranos del taller original de Santa Fe. No me senté en una mesa grande, no usé traje, no di un discurso ensayado. Traje una pila de tarjetas, un gran termo de café y 2 hojaldres de manzana, justo como solía hacer el abuelo cuando era hora de una charla de verdad. Vamos a hacer cambios, dije, mirando a cada persona a los ojos. Pero no para derribar lo que el abuelo Walter construyó. Vamos a ayudar a que dure otros 50 años, más fuerte, más justa y más inteligente. El primer taller que reestructuré fue la sucursal de Las Cruces, que había sido descuidada durante 2 años porque el gerente anterior buscaba ganancias a corto plazo. Renovó el software de gestión, amplió la zona de servicio de vehículos eléctricos y contrató a 3 jóvenes trabajadores de una escuela de oficios local. También establecí una nueva regla: todos los técnicos deben recibir capacitación regular en tecnología automotriz limpia. Pensé que solo ibas a tomar el control, no a expandirte,
preguntó Elliot cuando me vio revisando los planes para una nueva sala de exposición de piezas recicladas. Sonreí, deslizándole la pila de archivos. El abuelo no nos dejó un legado para mantenerlo bajo cristal. Al mismo tiempo, comencé a planificar la Fundación Walter L. Meyers, una organización sin fines de lucro para financiar becas para estudiantes de ingeniería mecánica, especialmente aquellos de entornos de clase trabajadora o de bajos ingresos. El primer nombre que puse en la lista de apoyo de matrícula fue Elliot. ¿En serio?, preguntó, dudoso. Acabo de empezar a aprender a organizar hojas de cálculo. No soy un genio como tú. No necesito un genio, dije con firmeza. Necesito a alguien que asuma sus errores y los corrija. Y, lo que es más importante, tienes corazón. Elliot solicitó ingreso en la Universidad de Nuevo México, especializándose en administración de pequeñas empresas con una subespecialización en desarrollo sostenible en ingeniería automotriz. En su ensayo personal, escribió sobre el abuelo Walter, sobre el momento en que pensó que todo lo que recibía estaba garantizado hasta que conoció la verdad y eligió un camino diferente. Fue aceptado para el semestre de otoño. Seguí visitando cada ubicación del taller, no solo para auditar las finanzas, sino para conocer a cada empleado. Escuché a David, un mecánico veterano, hablar sobre su dolor crónico de espalda después de estar de pie 10 horas al día. Llamé a la compañía de seguros para renegociar los términos de atención médica. Le pregunté a Jennifer, una joven contadora en la sucursal de Tucson, si le pagaban justamente por sus múltiples funciones. Y cuando dudó, inmediatamente ordené una auditoría completa de la nómina. Poco a poco, sentí una nueva energía en cada taller. No por la pintura fresca en las paredes, sino por el hecho de que la gente ya no se sentía como engranajes sin nombre. Una tarde de junio, recibí una carta escrita a mano de un estudiante en Gallup, Nuevo México, el primer becario del Fondo Walter. Escribió: gracias por creer que el hijo de un mecánico y el hijo de un panadero pueden convertirse en ingenieros. No los defraudaré. Doblé la carta y la puse junto a una foto del abuelo parado frente a su primer taller en 1979. Su sonrisa radiante, sus manos cubiertas de grasa. Entonces entendí, no solo estaba dirigiendo una cadena de talleres. Estaba preservando una forma de vida donde el trabajo no se trataba solo de sobrevivir, sino de construir valor para toda una generación. Y en algún lugar de la reconstrucción de los escombros, me di cuenta de que un verdadero legado no son los bienes que heredamos. Es cómo los usamos para construir algo mejor para quienes lo merecen y para quienes nunca tuvieron la oportunidad. Una mañana a mediados de agosto, estaba revisando los informes trimestrales de 3 nuevas sucursales cuando sonó el timbre. Elliot aún dormía, así que me levanté para abrir. Allí estaba Vanessa. Sin mucho maquillaje, el cabello recogido a toda prisa, sosteniendo un sobre grande. No había visto a mi prima tan descuidada desde que tenía 16 años. ¿Tienes unos minutos?, preguntó, su voz más baja de lo que recordaba. Entra, respondí, cautelosa, pero no poco amable. Vanessa se sentó en la silla de cuero de la sala de estar. Sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en la foto mía y del abuelo Walter, de pie frente al taller de Santa Fe, tomada el día en que me gradué de la universidad. Solía pensar que era solo la muñeca que el abuelo hizo para fastidiar a mi mamá, dijo. Me quedé en silencio. Vanessa abrió el sobre y sacó una pila de papeles, una carta de disculpa escrita a mano, documentos que retiraban formalmente todas las quejas legales, y lo más sorprendente de todo, una solicitud para un programa de consejería comunitaria en Flagstaff, claramente firmada, Lorraine Beckett. No sé si me creerás, dijo Vanessa, pero mamá comenzó terapia hace 2 semanas. No de forma constante, pero va voluntariamente. La miré. En sus ojos, algo se había abierto, el viejo orgullo, la terquedad, y lo que quedaba parecía una honesta fatiga. No vine a pedir nada. Solo quería que supieras que entiendo lo que pasó, y lamento haber guardado silencio durante tanto tiempo. Le di un pequeño asentimiento, no de perdón, sino una puerta abierta. Si tu madre realmente está tratando de cambiar, déjala que lo vea hasta el final. Pero no esperes que vuelva a una familia que ya no existe. Vanessa bajó la cabeza. Entiendo. Cuando se fue, no la acompañé a la puerta, pero guardé la carpeta, y por primera vez, no sentí ira. Una semana después, recibí una carta manuscrita de mi madre.
sin súplicas, sin justificaciones, solo 4 líneas: Josephine, gracias por preservar lo que no pudimos. Si algún día quieres hablar, estaré aquí. Mamá. Después de leerla, Ellen simplemente se encogió de hombros. No tienes que responder, pero creo que lo harás. No le escribí de inmediato, pero le pedí a Ellen que le agendara una cita a mi madre con el Dr. Everett, no para una evaluación, sino para algo real, curativo, sin excusas. Elliot notó el cambio antes que nadie. Me envió un mensaje ayer, dijo. No mencionó dinero, solo preguntó si estaba comiendo lo suficiente. ¿Qué dijiste? Le envié una foto del sándwich que hiciste esa mañana. Y escribí, estoy bien, gracias a mi hermana. Sonreí. Por primera vez, la palabra hermana significaba algo más que biología. Significaba estar ahí. Ese otoño, la Fundación Walter L. Meyers celebró su primera ceremonia de becas en un colegio técnico en Las Vegas. 12 estudiantes, la mayoría de pueblos pequeños como yo, subieron al escenario para recibir sus premios. Hacia la última fila, distinguí una silueta familiar, cabello oscuro, figura esbelta, sentada en silencio. Mi madre. Sin anuncio, sin invitación, pero vino. Se sentó durante toda la ceremonia y luego se fue discretamente antes de que pudiera alcanzarla. Ellen me dio un suave golpecito en el hombro. Ella está intentándolo a su manera. Asentí. Mi familia no estaba sanada. Todavía había cosas sin decir, heridas sin tocar. Pero al menos la codicia ya no era la fuerza impulsora. Y en el espacio que esas heridas habían dejado, algo más estaba creciendo: responsabilidad, honestidad y un tenue brillo de esperanza. No íbamos a volver a lo que éramos, pero estábamos aprendiendo a avanzar. Un pequeño paso, un hilo reparado, un esfuerzo genuino a la vez. Y para mí, eso era suficiente para empezar. La historia de Josephine demuestra que un legado no es solo algo para dividir. Es algo para defender. Ella no solo protegió lo que su abuelo dejó. Lo convirtió en la base para un cambio positivo. Desde revivir un negocio, apoyar a la comunidad, hasta ayudar a sanar las fracturas dentro de su familia. En un mundo donde la codicia a menudo opaca el parentesco, Josephine eligió el camino más difícil, manteniéndose firme, eligiendo la integridad y creando esperanza a través de la acción, no de las palabras. ¿Qué piensas de las decisiones de Josephine y el camino que tomó? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Comparte tus pensamientos a continuación, y no olvides seguir el canal para más historias conmovedoras sobre la familia y la vida.